Saludos a todos ustedes. Esto es un trabajo para el curso de Arquitectura de Computadoras de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy vamos a hablarles sobre lo que es la Unidad Central de Procesamiento, conocida como CPU. CPU son las siglas de Central Process Unit, lo que traducido al español conocemos como Unidad Central de Procesamiento. Se trata de uno de los componentes vitales que vamos a encontrar en una computadora, teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles e incluso relojes. Prácticamente cualquier dispositivo electrónico tiene un procesador. Sin él simplemente no podrían funcionar. Al CPU normalmente también lo llamamos como microprocesador o simplemente procesador, y se puede considerar como el cerebro de cualquier dispositivo. Se encarga de procesar las instrucciones, leyendo órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. Durante el desarrollo de la computación se han desarrollado múltiples arquitecturas de procesadores en base a su evolución y a las capacidades y a las investigaciones que se hacen, cada vez dando como resultado procesadores más potentes. Dentro de la evolución podemos hablar de arquitecturas como lo son Harvard, los de von Neumann, arquitecturas como ARM, Pipeline, las arquitecturas más conocidas que más utilizamos, digamos, en las computadoras, que son las de Intel y AMD para 32 y 64 bits. Y también Intel ha desarrollado una arquitectura llamada IA64 para algunos procesadores para servidores, algunas arquitecturas. También una arquitectura que utilizó Apple anteriormente, desarrollada por IBM, que se llamaba PowerPC. En fin. Durante este trabajo les voy a hablar sobre lo siguiente. Vamos a hablar sobre lo que son las principales tareas que hace el procesador, ¿verdad? Tiene varias funciones. Lo que es la organización interna, cuáles serían las partes o componentes que trabajan dentro de él. Lo que es la segmentación, algo muy importante en el procesamiento de las instrucciones. Y también vamos a ver algunos ejemplos de procesadores que se utilizan actualmente. Ok, empezamos. El CPU, ¿qué hace? Bueno, entre sus funciones tenemos que el CPU es un dispositivo lógico programable, o sea, que tiene la capacidad de realizar tareas y comportarse bajo la programación que realiza el usuario. O sea que en base a la programación, él se puede hacer tareas que se requieran, ¿verdad? Otra de las funciones que tiene es que está en control del flujo de la información. Se encarga de controlar la información que viene y va desde lo que es la parte del almacenamiento y la memoria principal, y además la información que se utiliza en los diferentes cálculos. También controla la memoria RAM. En este caso el CPU lleva el control de los datos necesarios
que se deben de almacenar en la memoria y también en el caché interno, donde él almacena información que requiere más rápidamente. También realizan operaciones básicas, como lo sabemos, esa es la función primordial del CPU, las operaciones con los datos de la computadora. También ejecuta instrucciones almacenadas dentro del CPU. Se encuentran una cantidad de series de instrucciones que él utiliza, ¿verdad? Entonces, una de las principales también funciones es la ejecución de esas instrucciones, ¿verdad? Además del procesamiento de la información, también el procesador envía y recibe señales de control. No solo se encarga de procesar o ejecutar las instrucciones, sino también está al pendiente de todo lo que sucede en su entorno. La organización interna del CPU está compuesto por 3 componentes esenciales. Uno es el conjunto de registros, que son espacios de almacenamiento temporal de la información o de las instrucciones que se están requiriendo para ser procesadas. Otro componente sería el ALU, que sería la unidad aritmética y lógica, que es el circuito esencial donde se realizan las operaciones, tanto con los datos o con las instrucciones que se están trabajando en ese momento. Y la unidad del control, que es el que se encarga de controlar todos los componentes del procesador y controla el movimiento de los datos e instrucciones dentro y fuera del procesador y también controla las operaciones que hace la unidad aritmética. La segmentación. Antes de hablar de la segmentación, les voy a hablar sobre lo que es el ciclo de instrucciones para entenderlo un poco más. Cuando entra una instrucción al procesador, se va a ejecutar durante cada ciclo de reloj una de esas partes del ciclo de instrucciones. Como vemos en la presentación, son 4. La primera es el fetch. El fetch se encarga de juntar la información y las instrucciones que van a requerir para el proceso. Está el decode, que decodifica esa información en partes entendibles y significativas para el procesamiento. Está la otra parte que sería la ejecución, ¿verdad? Donde se ejecuta la información. Ese sería el momento más importante, ya que en ese momento se lleva a cabo la instrucción y se pone a trabajar lo que indica. Y por último, que ya cuando se ha procesado la información se manda de vuelta a almacenar los resultados que se realizaron en esa ejecución. Cabe mencionar que cuando el ciclo termina en este caso y que vuelve a empezar, antes de empezar, el procesador compruebe si existe alguna interrupción de algún proceso. Si no existe, entonces el ciclo empieza de nuevo, leyendo la información, decodificándola, ejecutándola y escribiéndola. Entonces, esos serían como los 4 pasos primordiales de lo que es el ciclo de cada una de las instrucciones que entran en la cola de procesamiento. Ahora sí, vamos a lo que es la segmentación. En este caso, la segmentación es una técnica que permite implementar el paralelismo a nivel de instrucción en un único procesador. ¿Ok? Como vimos anteriormente, cada ciclo está compuesto por 4 partes, que es, o 4 estados, que es la búsqueda de información, la decodificación,
la ejecución y al final la finalización, que es el almacenamiento de los resultados. En este caso, el ejemplo que pongo aquí es sin segmentación, ¿ok? Entonces tenemos que cada uno de estos espacios es un ciclo de reloj. Entonces, en este caso entra la instrucción número 1. En el primer ciclo de reloj está la búsqueda. En el segundo ciclo, la decodificación. En el siguiente ciclo, la ejecución. Y en el cuarto ciclo, la finalización. Terminado el ciclo de la instrucción, vuelve a entrar la instrucción 2 y cada ciclo de reloj nuevamente cada uno de las etapas del ciclo de la instrucción. Ok, eso sería como lineal. Va trabajando instrucción en instrucción, termina una instrucción, entra la segunda instrucción, así sucesivamente. Con la segmentación nos da la posibilidad de que tengamos una instrucción diferente en cada uno de los estados del ciclo. Ok, según el ejemplo que tengo aquí en la gráfica, en el primer ciclo entra la instrucción 1, ok, a la búsqueda. En el siguiente ciclo, la instrucción 1 pasa a decodificación. Y notamos que en ese segundo ciclo de reloj ya nos entra una siguiente instrucción, la instrucción 2, en la etapa de búsqueda. Ok, a la tercera vuelta del ciclo, la instrucción 1 pasa a ejecución, la instrucción 2 pasa a decodificación y ya podemos tener una tercera instrucción en lo que es el apartado de la búsqueda. En el cuarto ciclo del reloj, nuestra instrucción 1 ya está en lo que es la finalización, la instrucción 2, en este caso en ejecución, la instrucción 3 en la etapa de codificación y ya tenemos en el espacio de búsqueda disponible. Entonces ya ahí podemos, ya el procesador introduce, pone a trabajar una cuarta instrucción. En este caso vemos que tenemos la carga completa en ese momento en el procesador. Entonces eso nos da paso que en un ciclo de reloj determinado tengamos hasta 4 instrucciones trabajando. Ok, eso sería lo que es la segmentación como tal. Ahora les voy a hablar sobre unos procesadores utilizados actualmente, ¿verdad? Para uso. Entonces, este es el caso del procesador de Intel llamado Core i9 9900, ¿verdad? Intel nos dice que la serie de procesadores de Intel Core 9 ha sido pensada para formar parte de los equipos de alto rendimiento del público más entusiasta, sin olvidarnos del entorno profesional, donde su gran número de hilos nos ofrece un desempeño inigualable, que saca el máximo provecho de otros componentes como la tarjeta gráfica y la RAM. Este sería el procesador de la familia Core, este sería el i9, que es el tope de gama. Ese sería el Ryzen de la tecnología Zen 2, sería el Ryzen de la tercera generación. El Ryzen 7 3700 dice que la experiencia de juego y transmisiones en tiempo real como en una competencia, perdón. El hardware increíblemente potente para una experiencia de juego con una frecuencia de actualización alta en alta resolución. Aquí tendríamos otro caso que sería el Xeon Platinum 8800, un procesador diseñado para el entorno de servidores en este caso. Dice Intel que los procesadores Intel Xeon son la base para los centros de datos seguros, rápidos con nubes híbridas, gracias a la seguridad basada en hardware mejorada y el desempeño de procesamiento excepcional de 2, 4, 8 o más zócalos. Estos procesadores están diseñados para tareas de misión crítica, análisis en tiempo real, aprendizaje automático, inteligencia artificial y cargas de trabajo en múltiples nubes. Ok, eso sería una tabla comparativa, ¿verdad? De lo que es esos tres procesadores, su año de producción, sus velocidades de reloj, tanto bases como en turbo, sus anchos de bus de memoria, ¿verdad? El número de transistores que tienen cada uno de ellos. En ese caso, en el caso del Ryzen y el Platinum, tanto Intel como AMD tienen información de la cantidad de transistores. En el caso del Intel 9, Intel no da información, pero basados en
basados en el tamaño de producción, en este caso de Intel, el cálculo de transistores por milímetro cuadrado da un cálculo promedio de 120.000 millones de transistores. Si notamos en el caso del Ryzen, obviamente es mucho mayor, ya que ellos utilizan la tecnología de 7 nanómetros en la construcción. La memoria direccionable son 128 GB para los procesadores de uso doméstico y profesional, y en el caso del Platinum, por ser un procesador de servidores, obviamente la capacidad de direccionar memoria es mucho mayor. Al ser los tres procesadores sumamente nuevos, menos de 3 años de producción, todos trabajan con tecnología para 64 bits y ya tienen la posibilidad del procesamiento de interrupciones. Ahora sí, para concluir podemos decir que el procesador es el componente que le da vida a un equipo electrónico y por ende existe infinidad de tipos de dispositivos, siendo estos desde arquitecturas sencillas hasta sumamente complejas, con una gran cantidad de instrucciones y capacidades de procesamiento de información. Actualmente, con la era tecnológica, encontramos procesadores prácticamente en cualquier dispositivo. Podemos decir que un CPU no solo se encarga de procesar datos, sino que tiene otras funcionalidades que hace que tenga que estar, por ejemplo, pendiente y controlar flujos de información. Podemos decir que la tarea principal es la ejecución de las instrucciones y estas se realizan por medio de un ciclo de estados, el cual durante cada ciclo de reloj se van realizando cada una de estas tareas. La importancia de la segmentación es fundamental, ya que con esta hace que el procesador no esté ocioso y así se saca el máximo provecho en cada uno de los ciclos. El mercado internacional comprende varias empresas que desarrollan tecnologías de procesamiento. Por ejemplo, en este caso hablamos de Intel y AMD. Hay otras como ARM que hace procesadores para dispositivos móviles. Y estas se han encargado de investigar y ofrecer procesadores cada vez más eficientes y con capacidades de procesar cada vez más información. Aquí les dejo las referencias bibliográficas donde se ha tomado la información, tanto sobre el apartado del CPU como de los procesadores comerciales. Les agradezco mucho por su interés y nos vemos más adelante.